En este momento, una sensación. ¿Acaso el frente báltico? La situación en la región está llegando al límite. Nadie esperaba esto. El golpe de la OTAN a la Federación Rusa parece que esto ya no se puede detener. Devastadores ataques, los drones de Magyar convierten la máquina de guerra del Kremlin en cenizas. Putin ya no lo soporta. Lo que hicieron los soldados ucranianos dejó a todos en shock. No esperaban un golpe así por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Choque nuclear? Francia envía misiles con ojivas nucleares a Polonia. La disposición para atacar a la Federación Rusa está por las nubes. Putin está en pánico. Moscú prepara el caos. Invasión a Moldavia. El ataque ya ha comenzado. Un golpe de choque está preparado contra Ucrania. Odessa está en la mira del Kremlin. La masacre por Transnistria. Catástrofe en el ejército ruso. Un golpe terrible de las Fuerzas Armadas de Ucrania destrozó a miles de rusos. El ejército ruso está al borde del apocalipsis. Ahora solo pueden asaltar marchando. Esto es una catástrofe. Moscú está bajo ataque. Este es el fin para la Federación Rusa. No hay gasolina y al parecer no la habrá. Los drones de Magyar están haciendo su trabajo. La era del Kremlin se precipita hacia un agujero negro. Putin está perdiendo el petróleo, la gasolina y el control del país. Y sobre todo esto, a continuación en nuestro programa, Punto Caliente. Alerta, un nuevo frente en Europa. Si acaso el frente báltico de la OTAN se acerca al botón rojo, el artículo ha sido activado. La alianza reúne fuerzas para un golpe mortal contra la Federación Rusa. Europa al borde de la guerra. ¿Se convertirá la región báltica en el detonante de la Tercera Guerra Mundial? Míralo ahora mismo. La guerra en el Báltico ya está en marcha. Tras la incursión de 3 cazas rusos que literalmente llegaron hasta la capital de Estonia, allí se activó el artículo 4 de la OTAN. Estamos convocando consultas bajo el artículo 4. Si reunimos todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, incluido el ataque a Polonia con 19 drones, esto ya es una prueba sistemática para la OTAN. La violación del espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos exige una respuesta contundente tanto a nivel político como práctico. Si realmente la guerra con la Federación Rusa es absolutamente real, eso es evidente. Esto es una demostración para los europeos de su indecisión y de que la OTAN, en esencia, no está superando la prueba ante estos desafíos. Alemania, Lituania y Chequia ya han declarado que, ante provocaciones de este tipo, los aviones deben ser derribados. Ellos están poniendo a prueba nuestra resistencia, nuestra determinación para defendernos. Creo que debemos ser extremadamente firmes en que, si se violan las reglas, debemos responder de manera adecuada, incluso por la vía militar, en este caso concreto, derribando aviones. Y solo entonces Rusia entenderá muy rápidamente que cometió un error. Pero aún estamos lejos de tomar medidas reales contra Rusia. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Trump, lleva varios días evitando este tema. Por ahora no diré nada al respecto, pero pronto me informarán y les haré saber hoy o mañana. No me gusta cuando suceden estas cosas. Esto puede causar grandes problemas. Ahora estamos llegando a las claras consecuencias de la renuencia de Estados Unidos, en esencia, a cumplir con sus propias obligaciones en el marco de la seguridad europea, porque Europa no tiene otras opciones y no tienen dónde comprarlas en otro lado. El complejo militar industrial no está dimensionado, no hay ejército. Todos están dispuestos a comerciar de manera elegante, a vivir con riqueza, pero, siendo sinceros, en Europa ya no están acostumbrados a defender sus intereses con las armas en la mano. Además, ha aparecido información en la prensa de que Estados Unidos quiere renunciar por completo a la protección de los países bálticos. Porque cuando literalmente acaba de aparecer información de que Estados Unidos se niega a transferir sistemas de defensa antiaérea a los países bálticos y además probablemente con el tiempo también retirará sus tropas y ya está reduciendo la ayuda militar, esto es exactamente lo contrario de lo que los países europeos esperan en medio de tales actos de agresión por parte de Rusia y de la desconexión de Estados Unidos. Rusia lleva ya 4 años provocando en los países bálticos. Por ejemplo, utilizan activamente una flota ilegal y clandestina para transportar petróleo allí. Estonia detuvo uno de esos petroleros que no tenía la documentación adecuada. Sin embargo, después de la inspección, el barco fue liberado. Todos nosotros... Vamos a vigilar y revisar los barcos de la flota rusa si surge algo sospechoso, y Rusia está nerviosa por esto.
Esta es una forma ilegal que tiene Rusia de ganar dinero para la guerra en Ucrania y de llevar a cabo operaciones híbridas contra los países europeos de la OTAN. Ahora Putin, y esto es importante, está lejos de ser un hecho que realmente planee una operación militar contra países de la UE y la OTAN. En otras palabras, Putin quiere conseguir lo que necesita sin guerra, simplemente ampliando la amenaza militar alrededor de los países europeos y demostrando su debilidad e incapacidad para protegerse siquiera de manera básica. Además, los rusos han desactivado repetidamente los cables de comunicación entre los países europeos en el mar Báltico. Por esto, otro petrolero fue detenido frente a las costas de Finlandia y esta vez la tripulación se enfrenta a condenas penales. Y creo que la conclusión que podemos sacar es que es hora de acostumbrarnos a la nueva realidad. Muchas cosas similares podrían ocurrir en el futuro. Por supuesto, cuando algo así ocurrió el año pasado, el barco abandonó el mar Báltico, pero este año ya lo hemos detenido. Tolerar este tipo de incidentes, por supuesto, es simplemente darle carta blanca a Putin para que continúe haciéndolo e incluso escale las amenazas correspondientes. Es decir, la falta de castigo solo motivará aún más a Putin a seguir adelante. Este aumento del nivel de escalada, tanto en relación con Ucrania como con la Unión Olímpica y los países de la OTAN. Mientras los países de la OTAN vacilan, esto sin duda le da las manos libres a Putin y le deja claro que puede hacer lo que quiera impunemente, desde pequeñas provocaciones hasta una invasión directa a los países bálticos. El apocalipsis en la Federación Rusa. Los pájaros Madjar arrasan con todo a su paso. Los resultados son simplemente asombrosos. Esta es una guerra de nueva generación. Los drones ucranianos han destruido la logística del frente del régimen de Putin, refinerías, equipos y personal, todo reducido a cenizas. El mundo aplaude de pie. Todos los detalles ardientes, míralos ahora mismo. Casi 77.000 objetivos rusos han sido alcanzados. 18.500 ocupantes han sido eliminados. Federación Rusa, crisis de combustible, Hungría, furiosa. Y todo esto es el resultado de tan solo 100 días de trabajo. El trabajo de Robert Brody con el indicativo Madjar en el cargo de comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados. Todos los esfuerzos del mando del grupo SBS están enfocados en aumentar las capacidades precisamente de la rama de tropas SBS que fueron desperdiciadas con éxito el año anterior. No importa por qué razones, pero es un hecho. El SBS se está convirtiendo en un fenómeno que influye directamente en el frente. Las refinerías de petróleo rusas han sentido especialmente este impacto de manera aguda. Solo en agosto, las fuerzas de sistemas no tripulados atacaron las refinerías rusas 17 veces. Casi una cuarta parte de la capacidad de producción del enemigo fue puesta fuera de servicio. De nuevo, estamos hablando solo de agosto. En septiembre, el SBS tampoco se detuvo. Como consecuencia, hay una crisis de combustible en la Federación Rusa, no hay gasolina en muchas estaciones de servicio, tanto en el territorio de Rusia como temporalmente en los territorios ocupados. Los precios de la gasolina se dispararon 2 o 3 veces. Por eso no hay comunicación. Salir con esa cantidad de dinero, sería simplemente perjudicarse a uno mismo. Por eso no podemos salir. En las redes, los ataques de las fuerzas de sistemas no tripulados ya se llaman las sanciones de Madjar. Las últimas no solo afectaron a Rusia, sino también a los fieles servidores del Kremlin, en particular a Hungría. Porque la amistad con Rusia es una mala idea. Al oleoducto Druzhba le han atacado en varias ocasiones. Y cada vez se detenía el bombeo de petróleo. Las autoridades de Hungría estaban furiosas, amenazaron a Ucrania e incluso prohibieron la entrada al propio Madjar. Pero Brody no se puede decir que estuviera molesto. En Hungría hay suficientes verdaderos magiares y algún día se los dejarán a ellos. Y sobre las restricciones de Schengen, están asumiendo más de lo que pueden manejar. Tienen un humor extraño y sus agentes especiales no están en el top 10, así que pónganse en la fila. Y estos son solo los resultados que se pueden ver a simple vista. Pero también está el trabajo cotidiano.
la eliminación de los ocupantes y su equipo. Por cierto, aquí también hay logros impresionantes. ¿Qué decir de derribar el costoso dron ruso Orion? El dron de reconocimiento y ataque fue derribado por primera vez en toda la guerra a gran escala. El costo de este dron supera los $5 millones. Según los datos de Madiyar, la efectividad de las fuerzas de sistemas no tripulados ha aumentado un 71% en comparación con mayo del año pasado. Y se puede afirmar con certeza que esto es solo el comienzo. Habrá aún más ataques. Rusia, debemos acostumbrarnos a la escasez de gasolina en Hungría, enterrar la amistad y los ocupantes comunes deben recordar que los drones vigilan en todas partes. Sensación, esto puede cambiarlo todo. Nuclear en el corazón de Europa. La OTAN está al límite. Polonia impulsa un escudo nuclear contra Rusia. El Kremlin está furioso. La hora X está más cerca de lo que parecía. El factor nuclear puede estallar en cualquier momento. El nuevo eje nuclear de Europa. Polonia está lista para convertirse en un país con su propio escudo nuclear. Como presidente de la República de Polonia, considero que Polonia debe participar en la distribución nuclear y debe tener sus propias capacidades nucleares energéticas, civiles y militares. Según Nawrocki, en este asunto Polonia cuenta con el apoyo de Francia. Para Varsovia, esto no es solo una alianza, sino una forma de obtener ese mismo armamento que cambiará las reglas del juego en Europa y desafiará tanto a Moscú como a Bruselas. Esta declaración del presidente polaco se produjo poco después de un ataque sin precedentes de drones rusos contra Polonia. Y aunque esta vez decenas de drones eran drones de reconocimiento que no representaban una amenaza militar directa, muchos en Varsovia siguen temiendo que el ataque se repita. Y la próxima vez serán drones de ataque. Para consolidar la cooperación nuclear, Polonia se prepara para firmar un nuevo acuerdo, un documento que debe profundizar la colaboración en el ámbito de la defensa y la seguridad. Y aunque Nawrocki reconoce que aún es pronto para hablar de ello, su postura es evidente. Polonia participa deliberadamente en el reparto nuclear. El hecho de que en Polonia empiecen a plantearse la posibilidad de participar directamente en la obtención de armas nucleares de sus aliados demuestra el nivel de preocupación que existe en los países de Europa Central debido a la guerra ruso-ucraniana en curso y a la falta de comprensión por parte de los líderes occidentales sobre cómo podrían detener esta guerra en un futuro previsible y hacer frente a las ambiciones de Rusia, que cuentan con un apoyo activo desde Pekín. Y surge la comprensión de que si el empeño de Putin por continuar la guerra contra Ucrania durante un tiempo indefinido no es detenido por los esfuerzos de Occidente, y dado que las esperanzas puestas en Donald Trump aquí son mínimas, esta guerra irá adoptando formas cada vez más nuevas y finalmente acabará traspasando la frontera de Ucrania. Asustada por la reciente incursión aérea, Polonia se ha apresurado a adoptar la experiencia ucraniana en la lucha contra los drones rusos. A Kiev llegó el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, junto con delegaciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas del país. En la agenda están la cooperación técnico-militar, el apoyo continuo a la defensa de Ucrania y la situación general de seguridad en el contexto de la agresión rusa. Ahora vemos que de una forma u otra esto es una de las pruebas directas de la necesidad no solo de que Ucrania adopte la experiencia militar de Occidente, sino que ya se trata de una historia inversa. Estos países deben adoptar una parte significativa de la experiencia ucraniana en la conducción de la guerra, de una guerra moderna, de una guerra real, que ya no corresponde del todo a los manuales que se enseñan en las mejores academias militares de la OTAN, sí, con todo el respeto a esas experiencias. Y esto en realidad nos crea un marcador adicional de dependencia mutua. Varsovia y Kiev también acordaron cooperar en el ámbito de la lucha contra los drones, intercambiar información sobre amenazas aéreas e implementar tecnologías para el uso operativo de drones de reconocimiento y ataque. Un posible análisis de Rusia es de tipo de inteligencia. ¿Cómo actuará Europa en caso de que comience un enfrentamiento armado?
Por ejemplo, si Rusia viola el espacio aéreo de verdad, de manera seria, ¿qué fuerzas de respuesta puede desplegar la OTAN? ¿Cómo se ven? ¿De dónde y cuántos aviones despegan? Es decir, todo esto es para entender claramente el marco de respuesta. Si Rusia realmente está llevando a cabo un análisis de este nivel de seriedad, esto es un indicio de que hay que prepararse de verdad para un enfrentamiento serio entre las Fuerzas Armadas occidentales y las rusas, independientemente de lo que ocurra con Ucrania, ya sea que la guerra en Ucrania termine o no. Al mismo tiempo, Polonia está lanzando un programa sin precedentes llamado Rearme. Sus gastos son enormes, en particular en aviones y helicópteros de combate, una amplia gama de equipos blindados, sistemas de artillería de cañón y de cohetes, modernos sistemas de defensa antiaérea y municiones. Al mismo tiempo, Varsovia está incrementando activamente su propia producción de armas. Además, para el próximo año, el país ha planeado un presupuesto de defensa récord, 200.000 millones de zlotys o alrededor de 55.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 4,8% del PIB. Además, se está trabajando para aumentar significativamente el número de las Fuerzas Armadas de 200.000 a 500.000 de personas. Las autoridades polacas subrayan de todas las formas posibles que el país está utilizando todos los recursos disponibles para garantizar su seguridad. Polonia utiliza todo el poder, subrayan de todas las formas posibles el país. Impactante, Putin prepara una ofensiva sobre Odesa. La presidenta de Moldavia da la voz de alarma en Transnistria, un nuevo punto de partida para irrumpir en Ucrania. Allí ocurre una provocación inimaginable, sobornos y caos. El Kremlin está destruyendo Moldavia y golpeando a Europa. Este es el plan infernal de Moscú. Todos los detalles, míralos ahora mismo. Todo se decidirá el próximo fin de semana. Rusia, al sabotear las elecciones, intenta tomar el poder en Moldavia y derrocar al gobierno, tras lo cual el país podría ser utilizado como base para atacar a Ucrania. Con este mensaje en video se dirigió al pueblo la presidenta Maya Sandu. Si Rusia toma el control de Moldavia, las consecuencias serán inmediatas y amenazarán tanto a nuestro país como a toda la región. La libertad de movimiento podría terminarse y nuestra tierra podría convertirse en una base para la penetración en la región de Odesa. La región de Transnistria será desestabilizada. Al mismo tiempo, los expertos consideran que precisamente Transnistria representa hoy un peligro especial. Recuerdo que Moldavia tiene 1.222 kilómetros de frontera común con Ucrania. Moldavia es un país pequeño, pero importantes proyectos de infraestructura, por así decirlo, nos unen con Ucrania, por eso las apuestas son altas. Allí, tradicionalmente, existen los sentimientos más prorrusos entre la población, con los que las autoridades de Moldavia, evidentemente, no han trabajado lo suficiente todos estos años. Los políticos instaron a Maya Sandu a tomar el control de Transnistria. Este enclave prorruso hoy en día representa un enorme problema no solo para su país, sino para todo el continente europeo. Por supuesto, no es solo su responsabilidad, pero la raqueta del liderazgo en este asunto realmente le pertenece a ella. Si ella hubiera iniciado los procesos correspondientes y cambiado la agenda respecto a Transnistria, hoy tendría muchas menos amenazas de este tipo. Se decidió luchar ya en la etapa final. Así, menos de una semana antes de las propias elecciones parlamentarias en Moldavia, comenzaron a identificar y detener a posibles participantes en disturbios que el Kremlin ya está preparando para el día de la votación. Esto está relacionado con las protestas violentas que se están preparando para después de las elecciones. El mundo criminal sigue formando parte de este sistema general postsoviético de los ladrones en la ley, y por eso, con la ayuda de estas personas y estructuras, se preparaban protestas violentas, tanto dentro de las cárceles como en libertad, y hoy, precisamente por la mañana, la policía, junto con los servicios especiales y el Servicio de Información de Seguridad, llevaron a cabo acciones para prevenir estas manifestaciones. Así, durante un registro el 22 de septiembre en Moldavia, fueron detenidas 74 personas sospechosas de haber recibido entrenamiento en Serbia para organizar mítines y protestas. En particular, en el extranjero se les enseñaba a manejar armas de fuego y equipos especiales. Por esto, los participantes recibían alrededor de 400 euros.
Las fuerzas del orden afirman que detrás de las operaciones están los servicios secretos rusos y que los sospechosos están vinculados tanto a partidos moldavos como a grupos criminales, mientras que la investigación en sí se lleva a cabo desde julio de este año. Pero el método de la fuerza es solo una parte de la táctica del Kremlin que ya ha practicado en Rumanía. En Moldavia también decidieron aplicar una intervención masiva en las elecciones a través de las redes sociales. Es decir, se graba deliberadamente una cantidad absolutamente descomunal de videos cortos para TikTok, para YouTube, para Facebook, y todos estos se difunden en rumano y en ruso, pero con temática moldava, para atraer precisamente a nuestros ciudadanos. Y en esto es en lo que se apuesta. Para aquellos que son mayores y aún no han dominado TikTok, existe su propio programa, la misma Iglesia Ortodoxa rusa que en Moldavia se ha asimilado, pero que no obstante mantiene sus objetivos religiosos anteriores, la total sumisión a Moscú. Otro de esos pilares de hormigón de la identidad, por así decirlo, es la conexión ortodoxa con Rusia, porque se trata de un pueblo túrquico ortodoxo que en su momento supuestamente la Federación Rusa trasladó aquí, y hasta el día de hoy siguen manifestando su pertenencia, mostrando así su gratitud a través del amor por Rusia. Y así, el cristianismo ortodoxo, precisamente al estilo ruso, es para ellos un punto de conexión, un punto de comunicación con Rusia. Y por supuesto, Rusia utiliza esto para fortalecer su influencia política, así como para aumentar su influencia económica y separatista en las regiones. Al mismo tiempo, los analistas recuerdan que el sistema político de Moldavia está organizado de tal manera que el parlamento tiene poderes significativamente más amplios, incluso en lo que respecta a la política exterior, por lo que las elecciones del gobierno son casi más importantes que las elecciones del líder del país. Me parece que lamentablemente falta esa comprensión. Si hablamos en general de la sociedad en términos porcentuales, falta la comprensión del grado de amenaza, porque piensan, bueno, Dios mío, ¿cuántas veces ya ha pasado esto? Tuvimos en el poder al prorruso Voronin, luego lo reemplazaron, después estuvo el prorruso Dodon y otra vez lo reemplazaron, pero todo eso fue antes de que la enfermedad de ese mismo dictador del norte llegara a una etapa tan extrema, cuando ataca a países vecinos, lanza drones sobre la Unión Europea, y creo que si esta vez volvemos a caer en sus manos, ya no será tan fácil salir como la vez pasada. Asimismo, los expertos consideran que esta semana seguirá siendo tensa hasta las elecciones, que se celebrarán ya este fin de semana. Al mismo tiempo, las autoridades instan a mantenerse en alerta a las 24 horas, ya que esta es de hecho la última oportunidad para que Rusia desvíe a Moldavia de la integración europea por una vía relativamente pacífica. El Kremlin perdió la primera fase de la guerra híbrida en el otoño de 2024, cuando intentó frustrar el referéndum y la reelección de Maia Sandu. Y ahora la batalla se libra por el control de Parvard. Chatarra en lugar de ejército, el presupuesto militar se derrumba, las tropas están al borde del colapso, ya no quedan tanques, los soldados rusos marchan hacia la muerte. Ni siquiera el canibalismo de tanques logra salvar la situación. Es un fracaso total de la maquinaria militar de Putin. ¿Acaso los tanques rusos han desaparecido para siempre? ¡Oh! ¿Y qué ha pasado? Todos los detalles los verán en el siguiente reportaje. Los tanques rusos están al borde de la extinción. Parece que el complejo militar industrial ruso no da abasto y pronto no habrá con qué luchar. Y al parecer, la culpa de esto la tienen las sanciones. El papel de las sanciones aquí tiene más que ver con que, después de todo, estos son flujos, es un crecimiento, un deterioro, donde la calidad y la fuerza se ven afectadas, en el que Rusia se ve limitada y de manera bastante estricta, debilitando el acceso a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial que todos podrían estar implementando. Parece que la economía resistente de Rusia, según las palabras de Putin, finalmente está mostrando una grieta notable. Tarde o temprano, el sobrecalentamiento de la economía militar puede no llevar a su colapso, pero sí a una caída brusca. Las tendencias económicas generales en la Federación Rusa también afectarán al sector militar de la economía. Parecería que en las empresas más importantes de Rusia, por primera vez desde 2022, los salarios han empezado a caer. Y sí, estamos hablando de empresas del complejo militar industrial.
Sin duda, influye la financiación de las empresas del complejo militar industrial. Y la diferencia está en la forma de esa financiación, el volumen de los créditos, en comparación con el sector no militar. Esto jugó a favor, pero ahora está jugando en contra. De hecho, habiendo alcanzado el pico, ahora es una meseta o un descenso. Pero ¿cómo afectan los déficits de personal y problemas económicos el aumento del volumen complejo militar industrial? Las capacidades de la economía rusa para abastecer al ejército, proporcionar equipo militar y municiones, tampoco son ilimitadas. Además, con el rápido crecimiento de la economía rusa moderna, pueden alcanzar los indicadores soviéticos. Por supuesto, las sanciones no son un juego, especialmente cuando empeoran el estado y la calidad de tu equipo militar. O incluso pueden detener por completo su nueva producción. Pero aquí es donde entran en juego los tanques de la época de la Unión Soviética. Se apostó por la restauración de la tecnología soviética. En la vieja tecnología soviética de los almacenes, la restauración de municiones y la revisión para ponerla en combate tampoco son ilimitadas. Pero ya ha llegado el momento en que la vieja tecnología no facilita el trabajo, sino que por el contrario lo complica. Cada vez quedan menos equipos que se puedan reparar. Hay que reparar lo que en realidad no es reparable, ensamblar a partir de varias unidades. Esto requiere mucho más esfuerzo, trabajo y así sucesivamente. De este modo, en lugar de producir nuevo y moderno, Rusia utiliza cada vez más lo viejo y desgastado. La producción de nueva tecnología se ve limitada, entre otras cosas, por las sanciones y la falta de preparación de la base industrial. Por eso, el aumento de la producción de tipos modernos de armamento. Estas no son en absoluto las tasas que Rusia necesita para compensar las pérdidas en el campo de batalla, por eso prefieren financiar lo que dará resultados aquí y ahora, y no mañana o pasado mañana. Tampoco hay que olvidar a los fieles amigos de Putin, China e Irán, que en realidad les están ayudando mucho. Pero cualquier suministro es más bien una forma de Pekín de mantener a Moscú bajo control. Es precisamente la base tecnológica de China la que está ayudando a los rusos a salir adelante. Al mismo tiempo, los chinos ayudan a Moscú desde la posición de un soberano, por lo que mantienen la mano en la válvula. Si Moscú actúa correctamente, pueden abrir la válvula. Pero al final, ¿qué tenemos a día de hoy? Se sabe que en 2024 la industria militar de la Federación Rusa ha alcanzado el límite de sus capacidades. Pero ¿cuáles son ahora las perspectivas para Rusia? Puede haber una meseta, como se suele llamar. Cuando se han alcanzado los indicadores máximos, ya no es posible crecer más, pero también se puede evitar la caída por medios administrativos efectivos y bien gestionados. La única pregunta es si el Kremlin logrará mantener este nivel durante mucho tiempo, y si no resultará que el golpe inesperado vendrá no del frente, sino desde dentro. La corrupción en Rusia es, sin duda, nuestra aliada más efectiva. Cuanto más sigan robando descaradamente los generales y los rompehielos de la economía rusa, especialmente del complejo militar industrial, menos posibilidades reales tendrán de mantenerse firmemente en esa meseta. Mientras sigan robando a lo grande, sus apetitos insaciables crecen exponencialmente cada año. Pero por supuesto, las sanciones son solo una pequeña parte de lo que puede ayudar a Ucrania a defenderse de la Federación Rusa. Sin embargo, un factor importante es también el aumento de la producción ucraniana de armamento militar. No se puede creer que todo lo resolverán las sanciones. También es necesario desarrollar nuestra propia industria, que es en lo que estamos trabajando, y responder golpe por golpe. Esta es una de las formas, y las sanciones son solo una alternativa a las armas, pero no un sustituto de las armas. Por eso debemos ocuparnos de ambas cosas. No hay gasolina, pero aguanten. La crisis del combustible en Rusia está cobrando fuerza y ya se acerca incluso a Moscú. El Kremlin está en pánico, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan las refinerías y el ferrocarril, lo que agrava la situación del combustible en los pantanos. Rusia ya se encuentra en un profundo colapso de la gasolina. El pánico crece. Esto no es solo un golpe, es el inicio de una catástrofe energética y el ocaso del Kremlin.
todos los detalles a continuación. Rusia, que desde hace tiempo fue apodada la gasolinera, de repente se ha quedado sin gasolina. Lo que parecía impensable ahora es realidad. En las regiones, una tras otra, las estaciones de servicio cierran, los letreros muestran filas vacías y en los surtidores hay colas. Las redes independientes desaparecen, las grandes se mantienen, pero incluso allí cada vez es más difícil encontrar la gasolina habitual o incluso diésel. Rusia, hay una crisis de combustible. Los ataques de drones ucranianos destruyeron una parte significativa del sistema de refinación de petróleo. En un país que durante décadas vivió de la venta de petróleo y combustible, hoy sencillamente no hay con qué llenar el tanque de un coche. Primero la escasez llegó a las zonas rurales, ahora ya está muy cerca de Moscú. Antes, Ucrania atacaba plantas con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 6 a 7 millones de toneladas de petróleo al año. Y para entender lo doloroso que fue el golpe al refinería de Kirishi, hay que imaginarse esa cifra multiplicada por 3. Esta planta es 3 veces más potente que las que Ucrania había dejado fuera de servicio antes. ¿Cómo pudo suceder esto? Todo es muy simple. Las autoridades decidieron que la gasolina no es para la gente, sino para la guerra. Miles de millones de dólares se destinan a misiles que vuelan hacia las ciudades ucranianas. Las refinerías rusas, es decir, la principal cocina de combustible del país, se han convertido en un objetivo legítimo para los drones benévolos. Y ellos llegan. Las refinerías se detienen, la logística se desmorona. Lo que antes se consideraba un margen de seguridad resultó ser solo una decoración. Sí, realmente está volando ahora mismo. Pero no estamos en la trayectoria, simplemente. Trabajos de reparación, escasez de combustible, interrupciones en el suministro, todo esto ahora es una realidad para los rusos comunes. Los retrasos alcanzan hasta mes y medio y en algunos lugares el combustible simplemente no llega. Y si antes el país surtidor abastecía a medio mundo, ahora no es capaz de suministrar ni siquiera a sus propias regiones. Imagínense, toda esa larga fila de vehículos no podrá repostar. Y aquí está, tal como lo esperábamos. La imagen, gasolina encarecida, filas kilométricas y una creciente dependencia de unas pocas grandes compañías. Las pequeñas gasolineras están desapareciendo, no hay competencia, los precios suben y el consumidor queda como rehén. Por supuesto, están furiosos. Intentan hacer llegar su indignación a las autoridades, diciendo algo como: hagan algo, ustedes deben hacer algo. ¿Para qué está el ejército? Perú, Perú, Perú. ¿Se puede? Por supuesto, creer en las palabras del ministro de Energía, que promete ajustar las reparaciones de las refinerías y mantener el aumento de precios dentro de la inflación. Pero, ¿acaso todavía se puede creer en esas palabras? Mientras el ministro habla en los medios, la gente va de una gasolinera a otra buscando al menos un par de litros. Y la gasolinita, al parecer, no es alcohol. No, realmente no para mí. Estas dificultades temporales son una consecuencia directa de la guerra. Rusia gasta recursos en destruir un estado vecino mientras se desmorona desde dentro. Cuando los drones atacan las fábricas, ya no es solo un titular de noticias, es una realidad que todos ven, desde Siberia hasta el Volga y desde Kubán hasta el centro del país. La ironía es que el Kremlin durante décadas chantajeó al mundo con el petróleo y el gas, y ahora se enfrenta a su propia arma. El combustible se ha vuelto un bien escaso en casa y esto es solo el comienzo. Si la situación no cambia, Moscú corre el riesgo de encontrarse a sí misma en aquello de lo que tanto se enorgullecía, haciendo fila en una gasolinera vacía.
Espero que esto sea solo temporal. Eso es todo, y para más noticias candentes del frente, véanlo en la próxima edición.